Cuando los dioses llegaron al lugar donde estaban depositadas las tinieblas, hablaron entre sí, manifestaron sus sentimientos y se pusieron de acuerdo sobre lo que debían hacer. Pensaron cómo harían brotar la luz, la cual recibiría alimento de eternidad. La luz se hizo entonces en el seno de lo increado. Los dioses idearon nuevos seres, capaces de hablar y de recoger en hora oportuna el alimento sembrado y crecido en la tierra. Con maíz amarillo y blanco formaron y moldearon la carne del tronco, de los brazos y de las piernas. Luego que estuvieron hechos los cuerpos y quedaron completos y torneados sus miembros, se les requirió para que pensaran, hablaran, vieran, sintieran, caminaran y palparan lo que existía y se agitaba cerca de ellos. Entonces los dioses dijeron: esta es la hora propicia para bendecir la comida de los seres que pronto poblarán estas tierras. La conformación de los pueblos indígenas ha quedado delineada por los procesos históricos. En el transcurso de dichos procesos, cada pueblo ha logrado mantener estrategias para adaptarse a los cambios. Es esto lo que hace que cada uno de ellos tenga características específicas que lo hace diferente al resto. Lo que ahora llamamos continente americano ha sido habitado por muchos grupos étnicos que fueron colonizados por los europeos, principalmente por los españoles. La colonización inició en el siglo XVI. Ha sido un proceso violento que ha puesto en peligro la cosmovisión de los pueblos indígenas al imponerles usos, costumbres y creencias que se alejaban completamente de su realidad. Este proceso de dominación se apoyó bajo una visión del mundo contraria a la de los pueblos indígenas, ideología que justificaba la destrucción de su identidad al alegar, entre otras cosas, que los indígenas no poseían alma. Por lo tanto, los despojaron de su dignidad como seres humanos y con ello justificaron el robo de sus tierras, de sus creencias, de su idioma y de sus espacios de convivencia. A través de las distintas instituciones coloniales que van desde la encomienda hasta la hacienda, pasando por la evangelización, la congregación y el repartimiento, los indígenas quedaron marginados y subordinados a los españoles en su propia tierra. Esto explica su participación en las guerras de independencia que acontecieron en todo el continente americano a principios del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de ciertos logros como el de la abolición de la esclavitud o el de la liberación del tributo entregado a la corona española, la América y el México independientes quedaron bajo el poder de los criollos y en su momento de los mestizos. No obstante la invaluable aportación de los pueblos y las comunidades en la gesta de independencia, los indígenas siguieron siendo ciudadanos de segunda a la orden de criollos y mestizos, para lo cual se establecieron nuevas formas de explotación y de dominación. En su intento de, según ellos, modernizar a la nación y a la sociedad mexicana, los políticos mexicanos del siglo XIX no escatimaron en imponer la propiedad privada de la tierra y de los bienes en detrimento de la propiedad comunal y colectiva de las comunidades indígenas. Con estas medidas los pueblos se dispersaron. Los hombres y las mujeres indígenas quedaron a expensas de los nuevos colonizadores. En su gran mayoría pasaron a convertirse en peones de hacienda bajo la tutela de patrones que, muchas veces, fueron más implacables y déspotas que los propios españoles.
La resistencia indígena no se hizo esperar. Los indios yaquis en el norte y los mayas en Yucatán antecedieron el levantamiento revolucionario que protagonizarían los primeros indios y campesinos zapatistas. Villistas, magonistas y zapatistas lograron plasmar en la Constitución mexicana de 1917 algunas de las demandas más sentidas por los indígenas, como son la repartición de tierras y el reconocimiento de la propiedad comunal y colectiva de la tierra. Sin embargo, en los hechos, el movimiento indígena obrero campesino fue desarticulado. Los dueños de la Revolución Mexicana mandaron encarcelar y asesinar a sus líderes. Con estos hechos, muchas de las demandas indígenas volvieron a quedar en el aire. Los pueblos tuvieron de nuevo que refugiarse en sus comunidades y desde ahí resistir los nuevos embates de la civilización dominante y dominadora. Nuguahama luga de gañuhu, kangunar moi de gaza, nera yu, goge muy dipese, budega moi ñuhu, ne goge ano ma muy he y dim beñe, herwana gur pashi, ne moi za, no munzi, de gaza ya hoi, nar moi za, kabu ditsa, año, neda muy gura yu. Ner pashi kabu tazoki maraya hoi deganuwa maluga he kabu noor pashi ogea datsi ogea dera pashi la podi que ogea di pes para ungi bojo dan lata caso ya luga de pashi y deja ya. A pesar de la resistencia de las comunidades, heroica en no pocos casos, el embate de la globalización capitalista neoliberal se traduce en una nueva colonización que se posesiona de los recursos naturales de los pueblos y cuando no logra someterlos a nuevas formas de explotación-dominación en sus propias comunidades, entonces orilla a los indígenas y a los campesinos a emigrar en busca de empleo y supuestas mejores condiciones de vida. Millones de indígenas y campesinos abandonan sus comunidades para incursionar en las ciudades adentro y allende las fronteras. En las ciudades se convierten en los extranjeros, los otros, los que no hablan el castellano o lo hablan mal, los que no tienen estudios. Presas fáciles, en las urbes son explotados como mano de obra superbarata. Sobre las calles de asfalto, incluso los niños y las niñas indígenas se ven obligados a trabajar.